E aí, pessoal, meu nome é Rafael Salazar, sou professor nativo de espanhol. E se você caiu nesse vídeo de paraquedas, eu estou fazendo uma série de entrevistas lá no Instagram. Se você não me segue lá, ó, @espanhol.rafael. E aí, eu estou fazendo entrevistas com pessoas que são nativas, né? Você vai ouvir sotaques diferentes, você vai aprender palavras e tudo mais. Porém, hoje a gente vai fazer uma entrevista com uma pessoa que não é nativa, não é brasileira, também não. Ela aprendeu espanhol na Espanha e foi lá morar no Chile. Então, vamos ver, ela vai nos contar um pouquinho da experiência que ela teve lá, as palavras que ela, conhecia na Espanha e foi lá no Chile e falou, e o pessoal ficou, opa, o que é isso? Ou expressões que ela não entendia, tá bom? Então, bora pro vídeo! Perfecto. Buenos días, buenas tardes. Bueno, aquí son buenas tardes todavía, ¿no? Para ver, sí, Sí, buenas tardes. Allá en España son las 8. son las 8. Para ver, sácanos de una duda. Cuando la gente está en la calle a esa hora, 7:30, 8 de la noche, ¿dicen de la noche o de la tarde? Depende. Dep- Se puede escuchar las dos, pero a mí me parece que se dice más de tarde, pero también hay algunas personas que dicen de noche. Hay los dos. claro, porque ¿qué sucede? En Venezuela, nosotros no decimos las 7 de la tarde, nunca, porque a las 7 no hay sol. O sea, es muy extraño porque como siempre nosotros estamos cerca de la línea ecuatorial, nosotros no tenemos tanta diferencia en las estaciones, ¿no? Los días son más Mm, cortos, las noches son más largas, y eso sí, nosotros no lo tenemos tan marcado como, por ejemplo, hacia el sur, hacia casa hacia San Pablo o Buenos Aires o hacia el norte por allá en España y Francia. Entonces, yo escuchar que digan, no, las 7 de la tarde o las 8 de la tarde, a mí me parece muy extraño por eso, ¿no? Entonces, yo siempre le explico a mis estudiantes que depende de la región que hay que adaptarse. Entonces yo le digo, bueno, en España lo dicen, pero en Venezuela nunca van a decir las 8 de la tarde, ¿no? Esa es una de las sí, diferencias ya para empezar, ¿no? Esa es una de las diferencias ya. Eh, sí. Claire, preséntate, dinos cómo te llamas, qué haces tú en tu vida, cómo llegaste a dar clases de francés, por qué hablas español, cómo lo aprendiste, todo eso. Y ahí, si las personas tienen alguna pregunta mientras ella va hablando, pueden ir haciéndola para que sea un poco más dinámico. Vale. Cuéntanos, Claire. Yo me llamo Claire, soy francesa y ahora vivo en Barcelona. Desde siempre me gusta el español y España. Desde pequeña voy en Cataluña cada verano de vacaciones y cuando tenía 19 fue un año en Zaragoza a vivir y Okay. a ser de lectora de francés en dos colegios y así tuve la oportunidad de enseñar por primera vez y me ha gustado, así que después hice un máster de 2 años para enseñar el francés como idioma extranjero y al final de este máster, para mi práctica de fin de estudio, me Okay. fui a América Latina, en Chile, Okay. porque tenía ganas de descubrir otra cultura y como hablan español era más fácil para mí como ya hablaba un poco Claro. y, y eso me quedé 6 meses en Chile. Vivía en una pequeñita ciudad del sur de Chile que se llama Osorno Okay. y era muy guay, una experiencia muy guay, muy Sí. chula. Y después regreso en Europa y me fui a vivir a Tarragona. Viví un año en Tarragona y después, pues este año estaba en Barcelona. Perfecto. Y cuéntame algo para ya empezar a las personas ahí que nos están viendo. eh, ¿Cuáles eran las expectativas que tú tenías cuando dijiste, bueno, ya en Chile se habla español,
yo ya sé un poco de español, ya me defiendo, hablo. ¿Y cuál era la expectativa? ¿Qué pensabas tú? Bueno, sí, va a ser fácil, es otra cultura, pero es el mismo idioma. ¿Cómo fue eso? Sí, yo cuando me fui a vivir a Chile pensaba que para el idioma iba a ser muy fácil y para la cultura no tan difícil porque en Francia hay muchos latinos y todo. Ok, Pero al final no, no fue así, que el idioma muy, muy diferente que el español de España y que el español que nos enseñan en el colegio. ok, Así que para el español un poco difícil y para la cultura, al final son muchos estereotipos que tenemos, muchos clichés ok. que tenemos y la verdad es que los chilenos no es nada, no, no es el cliché que tenemos, no es el estereotipo que tenemos desde Europa, no, es Para ver, falso. cuéntanos un poco cuál es ese estereotipo que tienen y después qué fue lo que tú te encontraste en Chile. Eh, tenía un poco la idea de que eran, sobre todo los chicos, personas muy, que hablan mucho, que como que decían muchas tonterías y todo eso. Ok, Y, y al final me parece que no son gente tan así, que hablan mucho, que dicen muchas tonterías, ¿no? Me parece que del comportamiento, a mí no me ha chocado el comportamiento de los latinos, de los de Chile, que tenía una imagen como si fueran un poco con, como, ¿cómo se puede decir? El contrario de tímido. Y al final extrovertido, hay de todo. claro, ¿Cómo? extrovertido. Sí, 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 tenía este estereotipo y al final no tanto, que encontré algunos así, pero la mayoría no. Y también vi que era que había mucho de cultura de Estados Unidos también en Mm, Chile. Y eso me sorprendí mucho. Por ejemplo, los corners de food, los corners de comida, me ha ok, sorprendido un montón. Eso en Europa no es muy común. Ahora se hace un poco de moda, pero ok. una zona con todas las cosas de comida rápida, eso es muy sorprendente. En Francia no hay de eso, sí, por ejemplo, una calle donde existan muchos carros, ¿no? Una Así calle sí, pero una calle se puede, pero en una calle hay también otras tiendas y todo. Ya, Normalmente no solemos tener un centro comercial con solo restaurante de comida rápida. Ahora sí que se hace más, pero desde muy poco. bueno, tú sabes que cuando yo llegué aquí a Brasil, yo he buscado algo que en Venezuela nosotros le llamamos la calle del hambre. La calle del hambre es una calle donde todos los locales son de comida. Todos, todos. Sí, No hay una tienda de ropa, algo en el medio, no hay. Eso es todo de comida. Entonces, tú puedes ir cualquier día de la semana y a comer en diferentes lugares. O sea, vas caminando por la calle y dices, ah, hoy quiero sí. comer esto o quiero comer aquello. Allá en Venezuela es muy común y aquí en Brasil yo no he encontrado algo así, ¿no? Incluso yo bromeo, ¿no? Con algunos de los brasileños diciéndole, hay que hacer una calle Mm, del hambre, ¿no? Pero sí, eso sí. también es algo bastante curioso. Eh, En Francia hay calle de la sed. Es muy común en las ciudades las calles de la sed en Francia, donde hay muchos bares. sí. Bueno, sí, yo creo que eso sí es un poco más común eh, en otros países, ¿no? Pero con bares. Pero un lugar Sí, donde sea solo de comida, sin ningún tipo de bebida alcohólica, en Venezuela existe. Vamos a comenzar con las palabras, ¿no? Con el vocabulario, el léxico, que tú llegaste, sabías y decías una palabra y ellos te sorprendían y decían, wow, no sé qué quieres decir, no sé qué es eso. Y tú dices, oye, pero yo lo he aprendido así y aquí no se dice así. O sea, cómo fue lidiar con un poco esa frustración de que no te entiendan y tú dices, oye, tú dices, yo aprendí eso en España y aquí es otra cosa totalmente distinta?
Sí, eso me ha pasado mucho con las palabras de la fruta, Uf, la fruta, vamos a que, ver. en España se dice, por ejemplo, una fresa y en Chile una frutilla, que nada que ver los dos. Y Claro, el problema es que la mayoría del tiempo, cuando yo decía una fresa, los de Chile, algunos me entienden, pero yo a ellos, cuando ellos decían frutilla, yo no entendía. claro, Así que, de un lado, sí, que los de Chile entendían el español de España más o menos, pero yo que tenía solo el español de España, tenía dificultades para entender este vocabulario, sí, que para la verdura y la fruta es muy raro, como por ejemplo hay el zapallo italiano, ok, nada que ver con carracín, que nada que ver, nada que ver. nada que ver. Tú sabes que Sí, todo este, yo he trabajado con personas acá en Brasil de diferentes países de Latinoamérica, ¿no? Con chilenos, argentinos, peruanos, colombianos, y es cómico, porque a veces estamos reunidos a la hora del almuerzo y es, ¿qué tienes ahí para comer? No, yo traje esto, tal cosa, ¿no? Y tú dices, ¿qué es eso? O sea, uno no entiende, porque en sus países, con respecto a las frutas, la verdura, la comida, cambia mucho los nombres. En Argentina también le dicen frutilla, ¿no? Con el sí, acento argentino. sí, con el sh. Sí, claro, y eso otra cosa que tú dijiste que es bastante fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, las personas nativas del español, indiferentemente del país, nosotros estamos acostumbrados a consumir contenido de otros países, de España o de Colombia o de Argentina, y nosotros estamos acostumbrados a algunas palabras, de México también, estamos acostumbrados a algunas palabras que no utilizamos, pero sabemos qué significa. Pero para un extranjero que está aprendiendo el español por primera vez, lo aprende en un país, y cuando se va a otro, no tiene esa amplitud de decir o de entender de manera más rápida, ¿no? Y Sí, lo mismo pasa con el francés. claro, Nosotros entendemos las palabras raras de Bélgica, pero a los extranjeros que conocen solo el francés de Francia no entienden. claro, claro. Eso siempre va a pasar, siempre va a pasar. Y aquí en Brasil también. Brasil es un solo país, Brasil, pero es tan grande que desde el norte hasta el nordeste y el sur, las personas pueden hablar totalmente diferente. Cuando yo llegué aquí a Brasil, eh, había yo quería ir al centro de la ciudad y yo le preguntaba a una persona la dirección y me decía unas palabras. ¿Sí? Por ejemplo, el semáforo, aquí hay tres maneras de decirle, ¿no? Entonces, una me decía faro, que sería semáforo, otras me decían semáforo, y entonces yo no sabía decir, oye, eran las mismas personas, o sea, diferentes personas que nombraban a la misma cosa de diferentes lugares, porque aquí en São Paulo hay personas de muchos lugares de Brasil, ¿no? Entonces, eso sucede en todos los idiomas, sea en el español, en el francés o en el portugués, eso va a pasar. Aparte de las frutas y las verduras, hay otra cosa que tú pienses que en España se dice de una manera y en Chile, que es la experiencia que tú has tenido, se dice de otra manera diferente. Sí, también, por ejemplo, la palabra en España decimos un piso o un apartamento y en Chile se dice un departamento. Ah, sí, Y sí, sí. nada que ver, que al principio cuando te hablan de departamento, tú no sé de qué hablan y al final hablan de un piso o de un apartamento. Sí, Sí, es sí, verdad, es sí, eso verdad. también. Sí, aquí en América es verdad, sí se usa, palabra piso no se usa la palabra piso cuando queremos decir la De planta, superficie de planta, sí, pero más nada. Eh, en Chile se dice cepa, cepa. depa, Depa, creo debe que es ser, depa. debe ser depa, claro, de Sí, departamento, sí, cepa, el cepa. celular. Para decir el móvil, el celular. El celular, Sí, también, también, también. un Otra montón de cosa, cosas. otra cosa que dicen en Chile, tú tuviste 6 meses, depa, Sí, sí, ahí está, depa. Tú tuviste en Chile 6 meses. ¿Esos 6 meses fueron en qué temporada?
de enero a agosto, así que llegue al final de verano y hasta invierno. Ya, entonces no estuviste en diciembre, por No, ejemplo. Ah, claro, porque vamos a ver si tú escuchaste esta palabra, que a mí me impresionó mucho cuando yo la escuché de un chileno, y yo dije, ¿el qué? El viejito pascuero, en diciembre. no. El viejito pascuero. El viejito pascuero eh, puede ser Papá Noel, puede ser Santa Claus, Ah, puede ser, dije, el viejito pascuero, Dios mío, ¿de dónde sacaron esa palabra? Pero, pero sí, esa es otra palabra que depende del país, se utilizan una palabra diferente, ¿no? Es la misma figura, pero lo llaman diferente. sí. ¿Qué más? Y te viene Ujú. en el vocabulario de la calle, con amigos, Ok. la palabra weón, weona, Bueno, que se usa mucho en Chile y que aquí en España nada que ver. dices eso, la gente sí, te mira muy raro y no entienden. Aquí weón, weona es como, ¿qué me dice esta tía? Que es, sí. Allá utiliza más tío, tía, ¿no? Pero en Chile utilizan el hueón. Hueón lo utilizan Sí, para muchas weón, cosas. sí, pero para muchas cosas, porque el weón puede ser para decir tío, tía, y también para un poco insultarse, para decir tonto, se puede decir weón. Claro, Así que sí, eso una gran diferencia, sí. perfecto. Ahí entró ahorita, ay, mira, entró mi hermano y también entró una amiga que ella está en Francia ahorita haciendo lo que tú hiciste en España. Sí, de Sí, lectora de exactamente, idioma, que exactamente. Ella fue allá, está ahorita en Francia. Eh, Rebeca, vamos a ver si ahí saluda, si dice algo. Bueno, mm, entonces, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra palabra o qué otra expresión? la, la palabra que en Chile la usan cada dos palabras es el po. Po. Hola, po, ¿qué tal, po? ¿Qué haces, po? Es como un, que no se puede traducir, es un poco como un pues, como el pues español. Y lo usan cada dos palabras y al principio estás buscando, pero ¿qué palabra es eso? ¿Por Claro, qué lo dicen al final de todo? Y sí, es que acaban todas las frases, a mitad de frase, con el po, po. ¿Qué po. tal, po? ¿Qué hacemos, po? Es muy raro el Ah, po. hay otra cosa también, por ejemplo, ellos conjugan el verbo, los verbos de una manera diferente. Por ejemplo, ¿y cómo estáis, po? ¿Cómo estáis? Sí, ¿cómo está ahí? Sí, ¿Cómo estáis? Dice, ¿tú cómo está estáis? ahí. Entonces, yo digo, yo estuve investigando por qué se dice de esa manera y resulta que es una variación del vosotros o del vos, pero le quitan la última S. Por ejemplo, vosotros, ¿cómo estáis? Sí, Entonces, quitamos la S, ¿cómo estáis? sí, Y ahí quedó, ¿no? ¿Cómo sí. evoluciona el idioma de un lugar para otro? Y también otra cosa muy rara es que Ajá, se usa mucho el usted en Chile. Y aquí en España el usted casi no existe. Que sí, si dices usted a una persona te va a decir no, tienes que decirme tú, que no. claro, Y en Chile hay que usar el usted y eso a mí me ha costado un montón. Que por ejemplo, donde vivía, a la dueña ujú. siempre le decía tú y había Ay, dicho, claro. disculpe, te voy a decir tú que usted no lo manejo, que Claro, claro, claro. sí, es mucho más fácil en España. Con el tú, todo es más fácil. Ya todo está resuelto. Bueno, yo tengo estudiantes tanto brasileños como franceses, ¿no? Entonces yo a veces le doy clase a los franceses y como ellos tienen una base de utilizar el vosotros, cuando yo le digo ustedes en plural, y dicen, pero no puede ser vosotros, Rafael. Y yo, sí, sí puede ser vosotros, pero solamente vosotros lo utilizan en España. Y me dice, ¿y si yo digo vosotros en América me entienden? Y yo digo, sí, Mm, te van a entender, sí, pero, pero va a sonar raro. pero va a sonar muy raro porque nadie lo va a utilizar. Resulta que un día, eso fue lo que yo dije, ¿no? Un día
yo estaba con un estudiante y me dice, Rafael, necesito que me ayudes a corregir unos correos electrónicos, ella es francesa, que estoy enviándole a diferentes países de Latinoamérica, y me dicen que hay unas cosas que no entienden. Yo quiero que tú los leas para ver si está bien, ¿no? Y en eso había muchos vosotros, ¿no? Vosotros. Y resulta que cuando yo le pregunto, pero estas personas que están aquí, ¿de dónde son? No, de Perú, de México, de Colombia. Yo le digo, mira, me parece raro que no entiendan el vosotros, porque, por ejemplo, yo, Rafael, y muchas personas que estudiamos, que somos nativos de español, pero que estudiamos en el colegio la lengua española, nosotros aprendemos el vosotros. No lo utilizamos, pero sabemos que existe. Cuando revisamos la lista de las personas que estaban ahí, no todas las personas eran nativas. O sea, no todas las personas eran, por ejemplo, colombianas, peruanas, mexicanas, sino que había personas de Estados Unidos que habían aprendido español ahí y ellos no entendían ese vosotros muy bien, ¿no? Dice, no entiendo lo que quieres decir con este verbo aquí, ¿no? Y yo decía, wow, impresionante. Por ejemplo, algo que te pasó a ti en Chile, ¿no? Con usted. Mi hermano me cuenta una anécdota, él está viviendo ahora en Argentina, y nosotros en Venezuela utilizamos, bueno, en Venezuela vamos a decirlo de manera general, ¿no? Entonces nosotros utilizamos la diferencia entre tú y usted, ¿sí? Y cuando él fue a Argentina, él a las personas, a algunas le dice tú, a algunas le dice usted, pero en Argentina ellos utilizan vos, que es ese es otro mundo, ese es otro mundo. Después vamos a ver si nos da tiempo aquí de hablar un poco sobre eso. Pero si tú le dices tú, te entiende muy bien. Ahora, cuando él hablaba con su jefe, él le decía usted. Y entonces decía, no, Rafael, no me digas usted, dime vos o tú. Él le dice, bueno, vos yo no te puedo decir porque no es natural para mí. Te voy a decir usted, o sea, porque era ese sentimiento de respeto, ¿no? Oye, es una persona mayor, es mi jefe y yo lo voy a tratar de usted, no lo voy a tratar de tú, ¿no? Con ese tuteo. Pero eso va a cambiar de país a país. Hay otros países que van a decir, bueno, no, solamente me tratas de usted, o no te preocupes, nos podemos tutear. Vamos a ver qué dice Rebe aquí. Lo más duro para mí ha sido enseñarle a mis estudiantes la conjugación de los verbos en vosotros. Para mí también. Sí, porque es largo. Claro, para mí también. Por ejemplo, hay algunas conjugaciones que para nosotros son poco naturales, pero hay otras cosas, subjuntivo presente del no sé qué, que uno no sabe así rápidamente conjugar el verbo. Para mí también ha sido un reto, Rebe. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por ahí? Esta cosa de vosotros y del usted, eso es un poco hace raro con la cultura. Por ejemplo, yo como soy francesa, en Francia se usa mucho el tú y el usted. Y cuando hay que hablar español en España, ya el usted no hay que usarlo. Así que tutear a todo el mundo es como raro, y después cuando yo, por ejemplo, tengo que hablar a la persona en francés, la voy a tratar de usted. Aunque en español digo tú, después cuando cambio de idioma, para mí es muy difícil decir tú, por ejemplo, a un alumno de 50 años, para mí es usted. Claro. Cuando lo digo en francés digo usted, y en español uso el tú, pero claro. Eso es muy raro. Y eso es muy importante, Yo siempre comento con mis estudiantes y le digo eso, ¿no? Siempre tenemos que estar muy atentos al entorno sociocultural, porque si yo utilizo una palabra, por ejemplo, tú, la otra persona se puede sentir ofendida porque para él existe esa diferencia entre el tú y el usted. Y, por ejemplo, acá en Brasil, ¿qué sucede? Acá en Brasil, las personas son muy cercanas, ellas poco utilizan el sentido de usted para tratarse con una persona, ¿no? Entonces, a veces ellos dicen, no, pero es que aquí en Brasil lo utilizamos así. Y yo le digo, sí, en Brasil, pero no estamos hablando portugués de Brasil, estamos hablando de español, y tenemos que saber
que existe una diferencia también cultural, ¿no? Entonces, Sí, eso es bastante cómico y a veces uno pasa por situaciones vergonzosas, ¿no? Eh, por no saber, así como tú le dijiste, bueno, yo lo voy a tratar, yo te voy a tratar de tú porque el usted a mí no me va muy bien, ¿no? Pero bueno, ¿qué otra cosa por ahí de vocabulario? Vamos a ver, yo tengo una lista acá de algunas palabras. Yo te voy a decir una vamos a ver. Ah, ya, tengo un verbo aquí. Voy a decir un verbo, cómo lo dicen en México y cómo lo dicen en Colombia. Tú vas a ver si me puedes decir cómo se dice eso en España. Eh, el verbo es rentar, en México lo dicen así y en Colombia lo dicen arrendar. Por ejemplo, cuando alquiler, alquiler, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo voy a rentar un carro, ¿sí? sí. En Un Venezuela, caro, aquí no se dice. Un caro en España, ¿qué es no un hay carro? caro en España. No, ¿Cómo? no hay carro en España. Si tú dices carro, No, y nada, nada. tampoco auto. No, hay Auto coche, tampoco, coche, solo coche. Mira, hay coche. para mí, un coche, en Venezuela, un coche es el carrito del bebé, Oh, no, ¿sabes? la cuna. No, el carrito Sí, el carro, sí, 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 ¿cómo le dice? sí, sí. No sé, quizás el carrito, no sé. El carrito, tal Pero vez. no, no se dice coche. Coche es un coche como, no, Claro. sí. Aquí, Coche es como auto. exacto. Eso es otra cosa. Por ejemplo, hay algunos libros que yo tengo acá que son de español de España y mis estudiantes dicen coche, 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 coche. Y yo le digo, bueno, sí, está bien, no está mal, no está mal. Pero yo les pregunto, cuando tú termines de aprender español, ¿a dónde te gustaría ir primero? ¿A España o a algún país de Latinoamérica? Me dice, no, yo voy a estudiar solamente aquí, en Latinoamérica, porque está mucho más cerca de Brasil. Y yo le digo, bueno, entonces te recomiendo utilizar carro o automóvil, ¿no? Entonces me dice, Sí, creo que auto se entiende más. Aquí se puede entender auto, creo. Pero caro no, no carro se no, usa. Seguro no. Pero auto sí, auto se puede, porque es un automóvil, se puede entender más, pero claro, caro no. carro no. ¿Qué otra cosa tenemos por acá? Bueno, aquí está ya coche, carro, auto, ya se lo vimos. Este es muy bueno, ¿no? Las palomitas de maíz. Las palomitas de maíz en España. Pero cada Sí, país, palomita. palomitas, ¿no? Pero cada país tiene una manera distinta de llamar a eso, ¿no? En portugués es pipoca. Pero, mira, yo tengo una lista. Por ejemplo, rositas en Cuba, porque ellos dicen que parece una rosita. Pochoclo en Argentina, cotufa en Venezuela, Eh, crispetas. la eh, palabra choclo se usa también choclo y maíz. En España decimos maíz y en Chile se dice choclo para cuando es crudo. Cuando es crudo se dice maíz aquí. Y en Chile siempre dicen choclo, el choclo. Y en Chile también se come mucho choclo. Aquí no. Aquí maíz no se come tanto. No es no muy se come común tanto. comer Nosotros, maíz. nosotros tenemos para el crudo en Venezuela, nosotros decimos maíz, pero hay otra palabra también que nosotros utilizamos que es jojoto. Ese jojoto, nosotros, por ejemplo, cuando comemos sopa, a veces nosotros le colocamos maíz, pero no lo llamamos maíz, le llamamos jojoto. Entonces, le llamamos maíz cuando no está en Sí, sopa, ¿no? Es complicado. poroto también es judías. Judías, sí. Sí, Porotos, ¿no? Le es otro. dicen en Chile. Sí, sí, y aquí se dice judías. En Venezuela eh, y en otros países de Latinoamérica decimos frijol o frijoles, pero Mm. algunos tipos de frijoles tienen nombre. Por ejemplo, nosotros el frijol o las judías negras, nosotros las llamamos caraotas.
Hay una canción que se llama Qué difícil es hablar el español. Yo no sé si tú la has Sí. escuchado. Oh, está Es genial esta canción. Sí. genial. ¿Por qué? Porque yo me reí mucho y todavía yo la escucho y hay algunas cosas que no entiendo. ¿Por qué? Porque, bueno, la canción es rápida, utilizan palabras de Sí. todos los lugares tanto de América Latina como de España, y la misma palabra que puede significarse incluso hasta una ofensa en el otro país. Entonces, Sí, o al contrario, sí. otra, ordenador en España. Ah, sí. Acá, Sí, ordenador en España, sí. sí, acá nosotros decimos computadora o también puede ser computador. Depende, puede ser masculino o femenino. Ah, Ese ordenador se parece un poco más con el francés, ¿no? Solamente en España lo dicen así. ordinateur, sí, se parece un poco. Yo es mi teoría, ¿no? Yo creo que nosotros aquí en Latinoamérica lo utilizamos, lo sacamos del inglés. Del inglés. Sí, de Entonces, Estados Unidos que están cerca. claro. Otra cosa, hablando de palabras que vienen al español que son diferentes. Hay una palabra que es video. En España dicen video. Nosotros decimos Ujú. video, que es algo, o sea, nosotros colocamos el acento en otro lugar, en deo, no en Ah, Entonces, ¿cómo se dice la palabra? ¿Se dice video o se dice video? Yo digo, depende. Si estás en España, dices video, pero si estás en Latinoamérica, dices video y ya, no pasa nada. sí. Entonces, Pero por una vez es la misma palabra. sí, A lo bueno, menos es la misma palabra. por lo menos es la misma palabra. Ah, pololo, sí. Pololo. También. La palabra novio, Ah, en España la palabra novio y en Chile la palabra pololo. polo, ¿Tienes un pololo? ¿Tienes un novio? Un Y es que- pololo. Ellos tienen hasta un verbo para eso, que es el verbo pololar. Sí, eso es muy raro. Y yo no, yo hablaba con chilenos, ¿no? Y utilizan ese, yo digo, wow, ¿qué verbo es ese? Estás pololando. Yo decía, pololando. O sea, no entiendo lo que quería decir. Hasta después dice, pololo, novio, Sí. ya. Ay, sí, sí, entendí, ¿no? Hay algunos países, aquí estoy viendo, ascensor, usan en España el ascensor. Sí, ascensor. Hay unos Sí. países que dicen elevador, en Elevador. Latinoamérica. Sí. Sí, sí, también. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Alguna otra cosa que quieras decir? No, estoy pensando, ya hemos visto muchas diferencias ya. Sí, una palabra que a mí me parecía muy rara y que donde vivía en Chile me lo decían siempre era mañosa. Siempre me trataban de mañosa. Y durante todo el año, todos los 6 meses, estaba buscando qué significa esta palabra. Porque Mañosa. para mí, sí, mañosa era muy negativo. Y al Ok. final la gente me ha dicho que no es tan negativo. Es que cuando buscas una traducción, por ejemplo, se puede parecer negativo, pero al final no lo era tanto. Y todos los días en mi casa me llamaban mañosa porque preguntaba sobre la comida, qué íbamos a comer, qué era y Ok. todo, y siempre decían, qué mañosa es esa. Ahora, yo tuve un problema con esa palabra con un peruano. Con Porque la palabra mañosa, sí, con un ¿sí? peruano. Vamos a ver qué dice Cristian ahí, si nos puede responder qué significa mañosa en Chile. Y yo voy a decir qué significa mañosa, cómo nosotros lo utilizamos, por ejemplo, en Venezuela, pero también cómo lo usan en Perú. Y ahorita, después de esto, respondemos las preguntas que están ahí. Vamos a ver si Cristian Hay dice. una pregunta. ¿Cuál es la palabra que más te costó aprender en español? Uf, una de las palabras que me ha costado un montón es la palabra rara. Raro. Es raro, es raro. Eso, porque con las dos R que hay dentro, algo rara, alguna cosa rara, eso me ha costado un montón. Pero ahora más o menos lo sé decir, pero... Y ahora me encanta esa palabra porque suena muy rara. Suena muy rara. Bueno, por esa palabra
por esa palabra fue que yo te conocí, ¿no? Porque yo estaba un día colocando ahí en Instagram, coloca cuál es la palabra que te gusta más en Sí, español, ¿no? Y de repente colocaste sí, rara. Y yo decía, bueno, y entre raro, qué raro que a una persona le guste la palabra rara, ¿no? Y yo dije, voy a entrar sí. para Es que ver es quién muy, es. la fonética es muy interesante de este palabra. Claro. Pero para nosotros es algo tan sencillo, raro. Sí, Pero pero para un para ti extranjero, claro, claro. sí, que Bueno, nosotros para lograr pronunciar eso, hacemos como si fuera un D, raro, 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 para como un D poder, y después para poder pronunciarlo bien. Sí, raro. Wow, wow. La, raro. Cuando raro. lo dices rápido, un D o un R es muy parecido. Claro. No lo había visto así. No lo había visto así. Claro. Mira, aquí dicen, en los Andes venezolanos, mañoso es fastidioso. Mm, Mañoso es fastidioso. Eh, mañoso también puede ser una persona que tiene, tiene maña. ¿Sí? Una sí, y eso es maña, negativo. claro, una maña es un mal hábito. Entonces, si una Sí, persona tiene un mal hábito, es una persona mañosa. Y ese mal hábito, también en otro contexto podemos decir que una persona que roba es una persona que tiene un mal hábito. Por otro lado, ¿no? Por un lado es una persona que tiene cualquier tipo de mal hábito, pero en otro contexto, esa persona, ese mal hábito puede ser robar. Esa persona, ten cuidado con esa persona, porque esa persona es mañosa, ¿sí? O sea, le gusta colocar la mano donde no tiene que mm, colocarla, ¿no? Pero en Perú, mañoso, mañoso, déjame buscarlo acá, ¿no? Significa, ya encontré la palabra perfecta, un depravado, una persona depravada. Entonces, yo le digo, estamos en la computadora y una persona que sabe hacer algunas cosas en la computadora rápidas, con algunos trucos, y digo, wow, tú tienes una maña para hacer las cosas, ¿no? O tú eres mañoso, siempre haces como este clic de esa manera para hacerlo más rápido, pero se ve que es una habilidad que lo haces inconsciente y a veces lo haces sin querer, ¿no? Como una maña. Entonces, mm. yo se lo digo a un peruano, pero me dice mañoso. No, no, a una peruana, fue, a una peruana. Y dice mañosa, yo no soy mañosa. Y yo digo, pero ¿qué es mañosa para ti? No, no, yo no soy mañosa. O sea, mañosa en Perú es una palabra que puede ser un insulto. Y yo digo, no, 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 pero en Venezuela no es así. O sea, puede ser una palabra mala, pero no puede ser, no es un insulto así. ¿Qué significa en Perú? Me dice, bueno, en Perú es una persona que es depravada. Y yo, ¿qué? Wow, no entendía, Dios mío. Y bueno, sí, en Chile significa otra cosa, en Perú significa otra cosa, en Venezuela significa otra cosa, y es la misma palabra. Sí. Es Villa, bastante... y hay una pregunta. ¿Qué palabra en francés pensaste que tenía el mismo sentido en español? La palabra embarrassé, que Ah, en español se parece mucho a embarazada. Y no, embarazada no es embarrassé. Y eso es una trampa enorme. No se al- puede decir en una situación que estoy embarazada. No, alguna no, vez, no. alguna vez lo dijiste. Alguna vez dijiste, ay, disculpa, estoy embarazada. No lo he dicho, pero lo pensé Lo- muchas veces y al momento de decirlo, oh, no. Justo al explícale, minuto de decirlo, no lo he dicho. explícale a las personas qué significa embarazada en francés, o sea, explícalo en español, pero cuál es el significado que tiene en francés, porque hay algunas personas, bueno, la mayoría aquí creo que no habla francés. A ver, Eh, o qué sinónimo le podrías dar en español. eh, como sí, algo molestoso, algo, algo que me molesta. ¿Ok? Sí, Puede ser también,
vergüenzoso, algo, algo que da Vergonzoso. vergüenza. Exacto, cuando yo tengo vergüenza, eso. Sí, Ya, avergonzado sería la palabra. avergonzado. Esa Sí, es la palabra. eso. Avergonzado. Sí, Ah, sí. discúlpame, estoy avergonzado. Sí, ¿no? Entonces estoy embarazado. ¿Qué? Despedir, Claire. Te puedes despedir en francés y después te despides en español para que las personas que están ahí, que nos siguen también desde tu cuenta, hay unas personas que solo hablan francés, no sé Sí. si hablarán español, pero bueno, vamos a ver. Pues muchas gracias por este directo sobre el español muy, muy bien. Que yo normalmente soy profesora de francés, así que estoy más acostumbrada con el francés, pero así que muchas gracias y hasta luego. Voilà, pour une fois, ça a changé. On a parlé des diversités de l'espagnol, mais normalement, vous me retrouvez sur Vida España et donc en tant que professeur de français. Voilà. Muchas gracias a ti, Claire, por haber aceptado la invitación. No sabía Sí, muchas no sabía si le ibas a aceptar o no, pero dije, bueno, vamos a ver qué tal, porque puede ser una buena experiencia conocer una persona que, oye, has tenido dificultad para aprender español o cambiarse de un país a otro, cómo fue esa experiencia. Yo sé que va a ser muy enriquecedora para las demás personas. Entonces, sí, es muy interesante. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Ahora voy a despedir acá en portugués para cerrar aqui. E aí, pessoal, se você gostou do vídeo, segue ela lá no Instagram. Ó, ativa aqui as notificações, o sininho, para receber cada vez que eu montar, que eu postar um vídeo aqui no YouTube, tá bom? Falou, até mais!